un signo en el platillo. Años después, al reexaminar el caso, el SISU italiano había hecho una investigación y había descubierto que no se trataba absolutamente de un ovni que aterrizó en el desierto, sino que había que saber que el sheriff era miope y al descender de su coche para mirar había perdido los anteojos. En el interín, el ovni, que no era un ovni, sino que era otro auto que había aparcado en un lugar prohibido, se escapó para no tener que pagar la multa al sheriff. Y esto se encuentra en el periódico publicado. Entonces, como siempre, sí, podemos conversar, pero la fantasía supera la realidad. He visto en televisión que un señor, un tal Sanfretta, había sido secuestrado y él hablaba también de una caja. Lo sé, ahora les cuento porque vale la pena. Yo no me ocupé del caso de Sanfretta porque todavía no me ocupaba de este tema. Pero en ese entonces yo estaba en el Centro Ufológico Nacional, del cual salí corriendo cuando descubrí que estaban relacionados con los servicios secretos, me fui. Pero entonces iba en su nombre a ver qué sucedía en Génova con este señor Sanfretta y observaba con distancia. Luego hablé con Moretti, que es hipnólogo, que es el que ha puesto en hipnosis también a Valerio Lonzi. Es decir, que tuvimos la oportunidad de profundizar este caso. Con Moretti habíamos afinado una técnica que era la técnica del brazo, que le digo cómo es. Se pone en hipnosis a Valerio Lonzi y en su momento también a Sanfretta. En hipnosis profunda, Moretti dice al sujeto: ahora te daré una orden que se ejecutará todas las veces que sucederá lo siguiente. Todas las veces que dirás una mentira, se te levantará el brazo derecho. No podrás hacer nada porque tu brazo está ligado a tu inconsciente. Y todas las veces que dirás una mentira, tu brazo derecho se alzará. Utilizamos esta prueba con Valerio Lonzi y funcionaba muy bien. Valerio, ¿cómo es el muchacho que está delante tuyo? Su piel, ¿cómo es? ¿Es blanca? No, no es blanca. ¿Es blanca? No, no es blanca. Es oscura. Y se le baja el brazo. Hay una lucha entre el inconsciente y el subconsciente. El sujeto se percata que se le alzó el brazo y no puede hacer nada. Sabe que vos lo viste y por lo tanto es como una pulseada consigo mismo. Con Sanfretta, cuando relataba de esto, se le levantaba el brazo. O sea, decía una mentira. Veamos por qué. Estas son cosas que la gente no sabe, pero que tienen que ser contadas, aunque no se puedan contar. La primera y la segunda experiencia que Sanfretta cuenta son experiencias reales, en donde él ha sido secuestrado por el famoso serpiente. En tiempos bastante lejanos de ahora, nadie había todavía dibujado esto y sin embargo él sí lo hizo. Los del SISU dijeron que había dibujado primero El monstruo de la Laguna Negra, que era una revista de dibujos que él siempre leía, y después que era una antena televisiva. Y todo está escrito en los reportes. Después, él trabajaba en una empresa de vigilancia y los compañeros le hicieron una broma con unas maquetas de ovni. Se sabe cuál fue la fábrica que las construyó y hasta hemos encontrado la factura. Bueno, era una maqueta toda iluminada que pusieron sobre un monte y cuando Sanfretta pasaba, las encendían. Y él no entendía más nada porque había tenido ya miedo la primera vez y cayó en esta trampa por lo menos un par de veces, relatando esta y otras experiencias, que se revelaron falsas porque era todo una broma de sus amigos que se divertían a costa de él. Cuando Sanfretta lo descubrió, se enojó como un animal y le dijo a sus amigos: ahora me tienen que sostener porque yo con este asunto me harté y quiero ganar dinero. Y empezó a inventar una serie de cosas. Intentó hacer una película en América, intentó, con esto que todavía hoy lo cuenta, que es falsa, intentó lograr audiencia, hacer dinero, eso es todo. Así fue como terminó esta historia.
Esta es la otra cara de la moneda que ni siquiera Sisu sabe, porque los verdaderos análisis los hacía yo y a escondida, yendo a buscar a la gente. Yo soy alguien que, por ejemplo, cuando vino Allen Hynek a Génova, Pinotti lo acaparó y yo me llevé a su mujer del brazo y le hice andar por toda la ciudad. ¿Y cómo conversaba esa mujer? No se dan una idea. Hynek estaba callado y la mujer me contaba todo. El otro personaje televisivo, Cavallo. Bueno, la historia de Cavallo. Cavallo empieza como canalizado, tal vez nadie se acuerde, del grupo de Eugenio Siragusa. Luego el grupo de Siragusa se disgrega porque se pelearon entre ellos, porque Eugenio había dado a los diferentes integrantes distintos encargos. Estaba quien tenía que hacer de la Virgen María, quien tenía que hacer de Jesús, pero todos querían hacer de Jesús. Lo quería hacer Cavallo, lo quería hacer otro del grupo de los Yanga, que no me acuerdo cómo se llama, y lo quería hacer el estigmatizado Bon Giovanni. En definitiva, había demasiado Jesús. Entonces se pelearon y decidieron cada uno ir por su lado. Cavallo viene al norte y logra hacerse una segunda reputación y empieza a hablar estupideces. Cuando yo analicé las fotos de Cavallo con la ayuda de la televisión suiza, no la italiana, los suizos que son serios, ya 10 años atrás habían comprendido que las fotos de Cavallo eran completamente falsas. Entre paréntesis, no sé si lo saben, él cuenta una historia de un planeta, Clarion, de donde vienen sus bellas alienígenas altas, rubias, con ojos azules. No sé si él lo sabe o no, pero es la misma historia de un canalizado norteamericano que cuenta la historia de Clarion, etcétera, etcétera. Es decir, que ha contado el mismo relato contado por otro. Ese es Cavallo. Volviendo al argumento del hombre originario, si no recuerdo mal, usted dijo en otra conferencia que está hecho como un tetraedro, es decir, tenía conciencia y conocimiento de sí. Nosotros, siendo organismos genéticamente modificados, ¿podemos teóricamente alcanzar el mismo nivel? Es posible. Es plausible. Yo creo que todo sea posible. Pero acontentémonos con aquello que somos. No hagamos el paso más largo que la pierna. El abducido bajo este aspecto tiene un plus entonces. Sí, por un lado el alienígena te perturba, pero por el otro lado te da la posibilidad de adquirir conciencia. Nunca hay nada completamente negativo en la vida, ¿ven? Y de estos niños de los que habló antes, ¿qué hacen los alienígenas con esas inseminaciones? El alienígena no es capaz de reproducirse, por lo tanto se reproduce a través de una portadora humana durante los primeros 3 meses. Luego el alienígena es colocado en una especie de tubo alienígena con una placenta artificial y continúa la gestación. Pero las memorias alienígenas activas a las que se le preguntó dice que pocos de ellos llegarán a término. Acuérdense de algo fundamental: a medida que la vida se alarga, que la gente se vuelve siempre más cercana a la inmortalidad, se vuelve cada vez más estéril, hasta el momento en donde se vuelve inmortal, y entonces se vuelve completamente estéril, por el tercer principio de la termodinámica. En su libro usted describió que los militares son en su mayor parte sin ánima, y que tenía previsto escribir un libro sobre el tema. ¿Lo hizo? No, tengo que decir que no. Me puse a escribir sobre otro tema con respecto a las teorías del universo holográfico. Por lo tanto, el tema de los militares me quedó colgada. Aunque sí, de todas maneras, estoy llevando a cabo algunas investigaciones, porque vienen
emergen datos sobre los militares, como su colocación en el espacio-tiempo, que no es una colocación en este espacio-tiempo. Los militares se esconden en el pasado. Todas las veces que hacemos hipnosis y el sujeto es llevado a una base militar, ve una cierta cantidad de cosas diferentes. Ve que los muebles son viejos. Por ejemplo, un muchacho coleccionista de relojes ha reconocido un reloj que llevaba puesto un militar norteamericano, que él también tenía, y ese reloj lo usaba la Marina norteamericana en 1945. El abducido es llevado a la base de Aviano, y tenemos varios abducidos que recuerdan un lugar que luego, reconstruyéndolo con Google desde arriba, lo han reconocido como la base de Aviano.